Muy bien, vamos a empezar. Bienvenidos a este webinar, ¿vale? Mantenimiento de intervención rápida, ¿vale? Es aplicar el SMET a las acciones del Departamento de Mantenimiento. Estamos aquí, yo soy Carlos Gallego, algunos me conocéis ya de bastantes años aquí en Advanced Business School y en QRM Institute, ¿vale? Como, bueno, asesorando empresas en consultoría, yo vengo del mantenimiento. Y bueno, y entre de donde vengo, de donde hemos asesorado, todo lo que hemos ido construyendo, pues hemos creado una formación que hemos ido alimentando con, bueno, con todo lo que hemos ido viendo del día a día, ¿no? De la realidad. Y bueno, aquí estamos sobre todo para explicar lo que es un caso de éxito en Amazon. Y tenemos a Alejandro aquí, que bueno, yo empezaré explicando. Un saludo, Alejandro, ¿no? Puedes Buenas, saludar, Alejandro. ¿vale? Y bueno, empezaré introduciendo todo el tema y luego le cederé el mando a Alejandro que bueno, que él explicará de primera mano, ¿vale? Él lo sabe mejor que yo porque él está cada día ahí en Amazon y nos lo podrá explicar qué es lo que han hecho allí, ¿no? Vale, voy a empezar, ¿vale? Introduciendo a cualquier cosa, preguntáis por el chat, que queda escrito y queda muy claro y va muy bien de responder. Nosotros somos QRM Institute, que forma parte de una red europea de Quick Response Manufacturing, fabricación de respuesta rápida. En este caso sería mantenimiento de respuesta rápida, ¿vale? Y bueno, especializados en fábricas ágiles, transformación organizacional, y tenemos dos softwares, uno para gestión y desarrollo de equipos, de personas, y otro para secuenciar la producción de una manera ágil, inteligente y flexible y continua, y además pensada en esto, reducir el work in progress, el lead time y la gestión, ¿vale? Y luego tenemos la rama de selección de personal, es experta en perfiles industriales y en desarrollarlos, y toda la rama formativa con producción, mantenimiento, calidad, mejora continua, gestión de almacenes, etcétera, metodologías como el QRM, ¿vale? O el Six Sigma, temas de liderazgo de personas y máster en producción y máster en gestión de la producción y en empresas ágiles, organizaciones ágiles, que eso incluye más allá de producción, ¿no? Toda la parte, la empresa entera, ¿no? Máster y posgrado, ¿vale? Bien, cualquier cosa me paráis y me preguntáis. Bueno, luego cuando te ceda la palabra Alejandro ya te acabas de presentar, ¿eh? ¿Vale? Primera cuestión, ¿no? Los que estáis aquí, gestión del mantenimiento, ¿vale? Vemos este tablero ajedrez, pregunta, ¿el mantenimiento lo estáis gestionando con estrategia o estáis persiguiendo las cosas que pasan y reaccionando continuamente a lo que pasa, pero no os ha dado tiempo a poner una estrategia, a poner un método? Y aquí esto además de frutos. A ver si me podéis contestar por chat, ¿vale? Me ayudáis a situarnos, ¿no? Manuel dice reacción, ¿vale? Es un clásico, ¿no? ¿Vale? Y bueno, Raúl está aquí, no sé si, bueno, si nos seguimos, si reacciono cada día a lo que pasa. ¿Vale? Vale, pues se trata de esto. La mayoría de personas que estáis en mantenimiento, es el departamento muchas veces que se considera, bueno, hay muy buenos técnicos, hay muy buenos gente que coge y te dobla un hierro, te lo suelda y te hace ahí un apaño para que la máquina continúe funcionando y es de aplaudir y de entregar un Oscar, ¿no? Pero, claro, sois muy buenos técnicos, muchos de vosotros habéis ascendido desde técnico de ahí de primera línea, pero esa parte de ponerlo un método, de poner una estrategia, pues es que además no es conocida. Las formaciones que hay de mantenimiento muchas veces incluso te enseñan neumática, hidráulica y no entran en el método, ¿vale? Nosotros también nos vino a buscar una empresa de automoción, bueno, la más potente de Cataluña, y nos dijo, es que vuestra formación tiene cosas que no tiene ninguna, porque le pone el pensar, ¿no? La estrategia, el método, que es un poco ahora lo que explicaremos, ¿no? Y entonces se trata de cómo romper este reaccionar cada día, estáis ahí siempre reparando, ¿no? Además, en las directivas de empresas muchas veces se centran en otros lugares de la empresa,
¿vale? Y si empiezan a poner método y estrategia, lo hacen en producción, pero mantenimiento siempre va al final, ¿vale? Y se trata de que no quedemos al final, ¿vale? Os pregunto, a ver si lo sabéis o me lo podéis adivinar, ¿no? Mantenimiento como departamento, si vamos a meter estrategia, son 4 los principales pilares, ¿vale? ¿Y estos pilares qué son? Conceptos estratégicos. Venga, a ver quién me adivina. Adivina no, eso queda mal. ¿Quién deduce o quién sabe explicarme cuáles son estos conceptos estratégicos? ¿Vale? O empezar a hablar, ¿no? Si vosotros tenéis que poner una estrategia, realmente, ¿a dónde vais a atacar, no? ¿Cuál es el concepto? A ver, venga, necesito que disparéis, que penséis y así. Criticidad. Vale, criticidad porque, claro, si una cosa se rompe y te lo para todo es más grave que otra, ¿no? Vale. Planificado. Vale, esto iría con el preventivo, ¿no? De que yo lo hago, ¿no? ¿Vale? Pero dejarme que ahora tiro de un hilo después del otro. Voy a empezar por el planificado. El planificado, ¿por qué lo hago? ¿Vale? ¿No? ¿Por qué hago mantenimiento planificado? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué hago esto y no espero a que se rompa la máquina? Si no, a ver, como somos pocos, si queréis podéis activar cámara y micro, ¿eh? Y hablamos directamente, ¿eh? Pero bueno, si no, escribís. A veces hay quien no está, bueno, depende de dónde estéis, no va bien activar cámara o ni tenéis, ¿no? Prevenir averías, reducir tiempo de máquina parada, vale. Prevenir averías es que no haya averías. Entonces, que no haya averías es fiabilidad. Yo soy un planificador que tengo unas líneas, ¿no? Y digo, pum, lanzo work orders aquí, work orders allí, o órdenes, ¿no? OFs, órdenes de fabricación. Cuando las lance, tengo que saber que todo eso que lanzo va a arrancar y las próximas 24 horas, la próxima semana, eso va a funcionar. No me va a haber una avería que me va a parar todo y entonces voy a quedar mal con el cliente y voy a tener que replanificar, ¿no? Entonces, uno de los pilares es la fiabilidad, ¿vale? Y eso se consigue en gran parte con el preventivo, el planificado, ¿vale? La criticidad, pues también podía ir ahí dentro y en otros lugares, ¿vale? O sea, la fiabilidad, la criticidad, pues bueno, claro, actúas ahí porque si se avería, tengo que dar una respuesta, tengo que evitar que se averíe eso que es tan grave, ¿no? Vale, pero ahora, ¿qué pasa si se avería algo que es grave? Y aunque no sea grave, ¿no? Pero si es grave porque te para una línea entera, ¿no? Es una máquina cuello de... Es un horno que solo hay uno en toda la empresa o una lavadora y todas las piezas pasan por ahí, ¿no? Y se te avería. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Cuál es la clave? Pones en situación, ¿eh? La máquina no va y empieza a llegar trabajo ahí y va quedando parado. ¿Vale? Entonces, eso que va quedando ahí parado, ¿qué hacemos con ello? ¿No? ¿A qué viene empieza a bajar gente de producción o de la directiva, ¿no? ¿Qué es lo que desean? Bueno, lo tenéis ahí. Reducir tiempo de máquina. No, reducir tiempo de máquina. Bueno, reducir tiempo de máquina parada, ¿vale? No sé si lo has dicho antes o ahora esto, ¿eh? Pero no, reducir tiempo de máquina parada al final es respuesta rápida, ¿vale? Cuando una cosa está averiada, necesito rápidamente arrancar, ¿vale? Entonces, otro pilar del mantenimiento vendría por la respuesta rápida, ¿vale? O sea, una es no tener averías y la otra es cuando tenemos un paro, ser rápidos en arrancar, ¿vale? Que de esto va hoy el webinar, de la rapidez en la respuesta, ¿no? Vale, ya hemos tocado 2. Nos quedan 2 más. ¿Qué más hacéis en mantenimiento? ¿Qué es lo que sobre todo la directiva piensa en vosotros cuando os ve o qué es lo que os exige? Venga, Raúl, Manuel, Elsa, José Antonio, imagino. Ahí está, Raúl. Mejorar las máquinas, ¿vale? Mejorar máquinas es sobre todo con máquinas que son viejas o hechas a medida. A veces hay máquinas muy estándar, muy estándar, que no puedes tocar nada, un control numérico,
¿vale? Una máquina láser de Triumph o de quien sea, ¿no? No puedes tocar, o puedes tocar los periféricos, pero la máquina no. ¿Vale? Pero muchas máquinas podemos actuar, o sí que con Triumph o quien seas, puedes hablar y decir, oye, este sistema que hay aquí, ahora que han pasado 4 años, hay uno mejor. O decirle, oye, esto se puede mejorar de tal manera y que hagan esta mejora, ¿no? O sea, mejorar después influirá en la fiabilidad, influirá en la facilidad de reparar, incluso influye en mejorar la productividad, ¿vale? Que puedas producir más con el mismo esfuerzo, ¿vale? Bien, y me queda uno de los tres pilares, falta el cuarto, que es uno que seguro que os machacan con este, ¿vale? O que cuando os ven están pensando en esto. ¿En qué piensan con mantenimiento las directivas de empresas? Venga, va, que lo sabéis. Ahí está, el coste. ¿Vale? El coste, ¿vale? Bueno, ahora puedo avanzar diapositiva, ahora que tenemos los 4, ¿vale? Tenemos un equipo de mantenimiento que tiene que garantizar una estabilidad y fiabilidad de planta. Tiene que garantizar que si ha fallado la fiabilidad, porque 100% no existe, respondemos de manera muy rápida y volvemos a arrancar. Tenemos que mejorar instalaciones y luego están los costes. Pues los costes es saber argumentarlos, saber explicarlos, saber registrarlos, clasificarlos y optimizarlos, ¿vale? Todo esto, bueno, se enseña en la formación. Sé que a algunos de vosotros no os gusta esta parte, ¿vale? Pero de una manera muy sencilla se pueden optimizar costes y conseguir mucho, sobre todo cuando tenéis bastante personal en vuestro departamento, ¿vale? Ahí tenéis más margen de mejora. Cuando más grande es el departamento, más margen. Me he encontrado departamentos que tenían 6 millones de euros de material en el almacén de mantenimiento. No veas la mejora que hay ahí, ¿no? Pero bueno, no son los costes de recambio, sino los costes de otras cosas, ¿no? Ahí agrupando, sabiendo con qué proveedores tratas, es fácil recortar sin perder la calidad, ¿eh? Ojo, recortar, bajar el coste, pero mantener la misma calidad de servicio. Eso va primero, ¿vale? Y, muy importante, vosotros necesitáis empoderaros, necesitáis que las directivas de vuestra empresa vean que tenéis un lenguaje, que tenéis un método, una estrategia, que sabéis presentar una hoja con unos costes ahí clasificados y sabéis defenderlo y argumentarlo. Todo esto también a vosotros os da poder para conseguir cosas y para avanzar y evolucionar, ¿vale? Bien. Estos 4 pilares ampliados, evitar averías, pues es fiabilidad, ¿vale? Aquí entra el TPM, mantenimiento productivo total, indicadores de rendimiento, porque, claro, tenemos que ver que todo lo que hacemos hay que medirlo. Y midiendo veremos cómo evoluciona el rendimiento, cómo evoluciona el correctivo versus preventivo, ¿vale? ¿Y cómo evoluciona el medium time between failures o medium time to repair? Que al final es el número de averías y el tiempo que tardamos en arreglar las averías, en reparar, ¿vale? El tema de los recursos, la carga, capacidad. Si estamos sobrecargados, pues no podemos responder bien. Requerimientos legales, bueno, hay otros puntos que hay que tener en cuenta ahí, ¿no? La PRL, ¿no? Vamos a reparar y resolver respuestas rápidas, es lo que hablaremos ahora, por tanto lo dejo para el final. Costes, al final, saber hacer un ABC, saber optimizar el almacén, saber tener un control del presupuesto, ¿vale? Saber cómo expresarlo, ¿vale? Saber cómo con 5S también organizarlo todo, etcétera, ¿no? Las mejoras, pues cómo hacemos las mejoras, ¿no? Al final, resolución de problemas, OKRs, el Kaizen, ¿no? Cómo vienen nuevas instalaciones y las instalamos, ya participamos en ellas, ¿no? Toda esta parte es súper importante, saber cómo y qué métodos hay, o sea, que vosotros en vuestro departamento no se os escape nada, sepáis de sobras, no haya ningún conocimiento que no sepáis, con lo cual nadie os pueda debatir algo y dejaros fuera de juego, ¿no? Y luego vamos a esto, a la respuesta rápida, donde entra las 5S, el SMED, entra el desarrollo del personal, ¿no? Entra la transmisión de información, la formación, la tabla polivalencia, etcétera, ¿no? Y me vengo aquí para entrar en las 5S, ¿vale?
las 5 S, pues vemos esta imagen, ¿no? Pues hay un antes y un después, ¿vale? ¿Qué podría pasar en la imagen del antes? ¿Qué incidencias pueden pasar? Esto, a ver, son equipos de limpieza, ¿vale? Imaginar, ¿no? En la imagen del antes, ¿qué incidencias tenía el personal que tenía que usar este material? A ver, ¿quién me lo explica? ¿Qué incidencias, errores, anomalías, desperdicios inducía la imagen que vemos arriba? Pérdida de tiempo en buscar material, un clásico de las empresas desorganizadas, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué más? ¿A qué lleva esa pérdida de tiempo? Además de esa pérdida de tiempo buscando, puede ser que no encuentres, ¿no? A veces también no encuentras directamente y hay que volver a comprar, ¿no? Esa pérdida que nos lleva a más cosas, ¿no? Nos lleva a que el personal deja de estar concentrado en lo que tiene que hacer para empezar a concentrarse en quejas, para empezar a despistarse por quejas, por estrés, por mal rollo, etcétera, etcétera. Pierde lo que es el fluir en el trabajo, ¿no? En cambio, la imagen de abajo, al revés, es mucho más fácil que no falte lo que necesitamos, ¿no? Y además hay menos conflictos. En la otra puede haber conflictos de ¿dónde me ha dejado el otro? ¿Por qué lo ha dejado aquí? ¿Por qué no? En cambio, la imagen de abajo te facilita, ¿no? Que no haya conflictos. Bien, vamos a la siguiente imagen, ¿no? Un carro que puede tener alguien que tiene que ir a intervenir a un área de trabajo y este carro, pues en la imagen a la derecha, se lo ha adaptado a las herramientas o los sprays que necesitan esa intervención, ¿no? Tenemos herramientas, bandeja lateral, ¿vale? Acceso rápido a grapadoras, herramienta extra, etcétera, ¿no? El carro de la derecha está pensado para un tipo de acción o intervención o zona de máquina que tú ya vas, lo tienes ahí, cuando pasa algo vas con ese carro, que tienes todo lo que necesitas para esa área o esa instalación que ha tenido un problema, ¿vale? Con lo cual, con todo esto vamos a responder más rápido, vamos a hacer respuesta rápida. Y con el carro anterior irás a un sitio, te falta esto, falta lo otro, además este desorden te desordena la cabeza y te influye en actuar peor. En cambio, el otro carro, si queremos operarios metódicos, pues es más fácil que lo sean. Y vamos a esta otra imagen que tiene un tema ahí un poco ya exagerado, ¿no? Pero el panel está súper bien porque es muy fácil identificar si falta una herramienta, ¿vale? Y si falta, pues, oye, reponerla, ¿vale? Ser ordenado, ¿no? Que no falte nada. Si pensar que faltar una herramienta equivale a cosas que van tarde y a que de las 8 horas acabas rindiendo 6, ¿vale? Este caso es un caso, digo, exagerado porque se le ha puesto una cámara que controla que no falte nada, ¿vale? Esto ya es un control policial, ¿vale? Debería funcionar sin la cámara, ¿no? Pero bueno, al final a veces sale a cuenta, ¿eh? Se amortiza. Le pones la cámara esta a todos los cuadros y verás tú cuando falta una herramienta, ¿vale? Pero bueno, no sería necesario llegar aquí, ¿vale? Y luego vamos, o sea, esto era para intervenir rápido, responder rápido, tener las cosas en su lugar, 5 S es súper importante. Y el SMED, ¿vale? Vemos aquí la Fórmula 1, ¿qué pasa cuando el coche para? Es como cuando la máquina para. Todo está preparado ahí. ¿Vale? Que hay un montón de gente, ¿vale? No es necesario que vayáis vosotros a una máquina, tanta gente, no es necesario arrancar la máquina en 2 segundos, ¿no? O en menos de 10 segundos. Eso no es necesario, ¿vale? Pero al final es, oye, el concepto de tenerlo todo preparado, ¿vale? Evidentemente esto aplica a cosas repetitivas o predecibles, ¿vale? Lo que se rompe y no se te había roto en 5 años, pues ahí tienes que tener buenos proveedores, buen sistema de información para ser rápido, ¿vale? Pero hay mucha cosa que es repetitiva o predecible, ¿no? ¿Vale? Vale. Para acabar de cerrar el tema, aplicando 5S y SMED, o sea, si no lo aplicamos, ¿qué nos pasa? Que cuando hay una avería tenemos aviso de avería. Que eso a veces ya puede que tarde incluso
A veces ha pasado de máquinas que pasan 3 horas y el mantenimiento no ha ido porque no le ha llegado el aviso o no lo ha mirado, ¿vale? Espera de mecánico, aunque lo hayas avisado, está en otra avería, está con otra cosa. Diagnóstico de mantenimiento, pues claro, cuando llegas a la máquina tienes que ver qué ha pasado. Cuando has diagnosticado, venga, desmonta la máquina, a veces desmontas para diagnosticar, ¿eh? Y ahora venga, espera un recambio o búsqueda del recambio, ¿vale? Luego vamos al montaje, ¿no? Vale, ya cuando lo tengo nos vamos a poner a montar. Y cuando montamos, pues, bueno, a veces, uy, ¿esto cómo iba? Y no sé qué, ¿vale? Y el manual y ajusta, ¿vale? Pero bueno, luego viene esto, ajusta, pruebas y ajustes. A veces necesitas a producción, además, para las pruebas y ajustes. Y luego cuando todo funciona, a veces hay espera de operario de producción, ¿no? Con lo cual, si vemos la línea de tiempos muertos o mantenimiento, no es que muchas veces en mantenimiento hay más tiempos muertos que tiempo hay el mecánico reparando, ¿vale? Y esto es algo, pues, carísimo y que al final nos hace perder, bueno, nos hace perder mucha producción, ¿no? Mucha productividad y, ¿vale? Entonces, es muy importante tener clara esta línea de tiempo y vosotros en vuestra empresa, si tenéis manera de registrar los tiempos, o aunque sea un poco, incluso no tenéis sistema de registro, ¿no? Pues que podáis, cada intervención vais apuntando, ¿vale? Y que podáis haceros vuestra propia estadística sobre esto, ¿vale? ¿Cuánto tiempo realmente estáis parados? Podéis hacer algo aprox, ¿no? Pero lo ideal es como en algunas empresas, que cuando una máquina para, empieza a contar el tiempo y cuando llega el mecánico, en ese momento cambia de estado la máquina y así puedes saber cuál es el tiempo de espera de mecánico siempre, ¿vale? Y eso te ayuda, pues, oye, necesito más mecánicos o necesito ser más rápido, porque si soy más rápido, el mecánico tarda menos, si el mecánico tarda menos, podrá irse a reparar otra cosa, ¿vale? Con lo cual, con 5S y SMED, aplicados a las intervenciones planificadas, se reduce considerablemente el tiempo de máquina parada, ¿vale? Y aquí pone planificadas, que nos centramos hoy más en esto, pero cuando hay averías es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que es con averías que tienen cierta regularidad, ¿vale? Bueno, pronto hablará Alejandro. Bueno, pronto no, ahora ya, ¿vale? Alejandro, si quieres coger el micro, bueno, abrir el micro, Buenas ¿vale? tardes. Te dije que entrabas ahí 25, casi lo he clavado, ¿eh? Sí, Bueno, Alejandro, si te presentas tú mismo, ¿no? Un poco sí, es bueno, que haces pues en Amazon y tiramos, sí. venga. Bueno, yo me llamo Alejandro, trabajo como jefe de equipo técnico de mantenimiento en un centro de Amazon aquí en Barcelona, concretamente en Moncada, ¿vale? Y actualmente estoy liderando el proyecto de SMED, ¿vale? Que lo estamos lanzando, primero lo estamos lanzando aquí, pero ya se está expandiendo al resto de centros de Amazon de toda España. A ver, nosotros trabajamos en los centros que son de la última milla, que se llaman, que son ya donde vienen la paquetería y se distribuyen furgonetas para su reparto. Vale. Y a partir de ahí, en estos centros es donde vamos a lanzar inicialmente el SMED. Primero lo haremos a nivel España y después lo haremos a nivel Europa. Vale. Curioso que Eh, empecéis aquí en España, ¿eh? Tiene su gracia. sí, sí, sí. Ujú. Y bueno, si pones la Sí, presentación, pues sí. venga, voy a empezar, ¿vale? Vale, bueno. Empezamos por eso, lo que decimos, las ineficiencias, ¿no? ¿Qué os ha llevado, no? ¿Qué os ha llevado a decir, hay que aplicar SMED? Sí, a ver, partimos de una situación inicial donde los mantenimientos no estaban agrupados por zona, ¿vale? Es decir, estaban agrupados más bien por tipo de máquina. Para que os hagáis una idea, hay dos ADTAs que se llaman, que son unos conveyors se hacen divertir los paquetes automáticamente, ¿vale? Entonces hay dos que son iguales, los equipos, por lo cual son iguales en uno y en otro. Estaban organizados por equipo, pero no por ubicación. Entonces, lo que generaba era que tenías que ir a una punta, luego a otra, y al día siguiente tenías que volver a esa punta porque había otro equipo al lado para realizarle mantenimiento, ¿no? Con lo cual había duplicación de esfuerzos,
tiempos muertos y vamos, pérdida de dinero, hablando rápido. Vale, los técnicos perdían mucho tiempo pues en ir a buscar material, algo que no genera valor, ¿vale? Sobre todo afecta a la productividad de todo lo que es el mantenimiento, ¿vale? También había que ir a por recambios y bueno, o sea, era todo un poco, nos guiábamos más por el gemao que tenemos, ¿vale? Que por lo que, o sea, el gemao no sabe dónde están los equipos, sabe la tipología de los equipos, pero no sabe, digamos que es un poco automático el sistema que tenemos, los lanza preventivos, digamos, un poco por tipo de equipo. Entonces eso es lo que queríamos cambiar, en resumen. Pues Ah, teníamos un sistema que era poco eficiente, bueno. digamos. Aquí Alejandro, perdona que intervenga, porque esto Sí, también sí. pasa en producción, ¿no? Que a veces el sistema te lanza cosas que Mm. no van acorde con la fábrica, ¿no? Las work orders pueden ser de producción o Gemao al final son work orders pero de mantenimiento, ¿no? Sí, Ah, y claro, al final es romper, ¿no? Con el sistema me dice esto, pero no quiere decir que lo tenga que hacer ahora mismo, lo puedo hacer más tarde o mañana, ¿no? Entiendo que por ahí vosotros os habéis sí, reorganizado siguiendo el criterio con más sentido. sí, claro. El tema es que tú tienes o sea, tienes un plazo para hacerlas. Digamos, ya el sistema te da un plazo, tienes hasta aquí para hacer estos preventivos y si no los haces, saltarás en métrica Ujú, y todo el mundo te señalará, ¿no? Dirá, ¿por qué no has hecho esto? ¿Qué recursos has necesitado que no has tenido para hacerlo? ujú. Vale, entonces, bueno, aquí es donde entramos para mejorar este proceso. Al final, otra de las cosas era que necesitábamos mucho subcontrata, ¿vale? Teníamos que pedir ayuda a empresas externas para que nos pudiesen ayudar a hacer preventivos. Eso es algo que queríamos evitar a toda costa, ¿vale? Que hay un aumento de coste, ¿no? Necesidad de más Exacto, personal y además que entra personal que no es vuestro, ¿no? No está exacto. formado, no es lo mismo, ¿eh? Vale, entiendo que esto, el sistema te dice tienes un tiempo, entonces lo que hacéis es jugáis, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Y por ahí Claro. igual las agrupaciones las hacéis por ahí, ¿no? Sí, bueno, intentamos, y ya desde un inicio ya intentábamos por lógica agrupar los mantenimientos, ¿vale? A nuestro criterio. Si estabas en un EDTA, pues te centrabas en todo lo que había que hacer en ese EDTA, ¿vale? Pero no, o sea, y luego tenías que ir al otro, ¿vale? Según el sistema, cada vez está siendo más estricto con estas cosas, también hay que decirlo, ¿no? Que te da un día, entonces en un día tienes que hacer eso. Pero claro, si al día siguiente tienes que volver al mismo sitio a hacer parte de la misma operación que hiciste ayer, es repetir una misma tarea. No, eso era lo que queríamos eliminar desde un principio, ¿vale? O sea, bueno, ahora contaré más en detalle, pondré el ejemplo al final bueno, los resultados que estamos obteniendo y demás, Entiendo que ¿vale? habéis eliminado, entonces habéis cambiado cosas del sistema, porque si no, entiendo que por ahí es, Eh, o ibais por ahí. Estamos en ello. O sea, Vale, la finalidad es que el sistema se adapte a esto, ¿vale? claro. Ujú, O sea, por ahora, como son muchos centros, hasta que no esté fijado, no podremos adaptarlo cuando otros están vale, siguiendo otra metodología, ¿vale? vale. Ujú. Pero Vale, la idea es esa. vale, entonces nació el proyecto al final por esto, por elevados costes, por exceso de tiempo para aquí y para allí, ¿no? Ujú, Por cierta incongruencia y decir, aquí podemos optimizar, ¿no? Aquí hemos hablado de pérdida de tiempo buscando material. ujú. Vale, este es otro apartado, ¿no? No es el de agrupar, sino, oye, necesito recambios. Entiendo que está Sí. igual afectado más al almacén, ¿no? Bueno, vamos a ello, ¿no? Siguiente Ujú, diapositiva, a ver. Ah, estoy en plan entrevistador, ¿eh? ujú. No, no, A tranquilo. ver, acción plan de acción. ¿Vale? Vale. Bueno, sí, es verdad que la 5S es el pilar fundamental, ¿vale? O sea, eso ya lo teníamos, digamos, antes sí que es verdad que lo mejoramos, pero antes de lanzar el proyecto de SMED, nosotros teníamos muy implantada la metodología de las 5S, o sea, ya no solo en el departamento de mantenimiento, sino en todo AMA, ¿vale? Es una de las bases. Está todo en 5S.
¿vale? Entonces, con este orden y esta estandarización, pues no solo ganamos tiempo, sino que también aseguramos calidad y reducimos errores, ¿vale? Ujú. Eh, luego, aquí es lo que hablábamos de unificar las zonas, ¿no? Es decir, pues si tienes un conveyor de un tipo y un conveyor de otro, que digamos con una periodicidad de mantenimiento de 26 semanas cada uno, ¿vale? Y están en la misma zona, el, el sentido común te dice, oye, ponlos juntos, hazlos a la vez, ¿vale? Porque resulta que para acceder a estos conveyors, pues tienes que desmontar un chute que está delante, ¿vale? Entonces vas a desmontar el chute para hacer uno y te vas a quedar el otro sin hacer, cuando para hacer el otro tienes que hacer el mismo procedimiento. Entonces, ahí ahorras tiempo, porque el tiempo que tú inviertes en mover el chute ya tienes libre las dos máquinas, con lo cual es simplemente atacar a las máquinas, realizar el mantenimiento y volver a colocar el chute. Ujú. Entonces, esto era una de las. Esto es lo que más hemos notado diferencia, digamos, en los resultados que estamos teniendo, justo en, Ujú. en- en la unificación por esta parte, ¿vale? Ujú. Luego, bueno, la preparación del material. Eso lo que hacemos ahora es siempre tenemos un work in progress, lo llamamos, esto es más para tema de reactivo, ¿vale? Correctivo, digamos, pero para el mantenimiento, para el preventivo, el planificado, ¿vale? Aquí sí que estamos diseñando, tenemos ya unos carros, pero estamos diseñando unos bastante mejores, en los que llevas para cada preventivo, habrá varios, digamos, ¿no? Por ejemplo, si agrupas 3 preventivos o 3 equipos al final, para esos 3 tendrás un carro exclusivo para ellos, con las herramientas que necesitas, consumibles y repuestos, ya en ese mismo carro, con lo cual el técnico coge el carro y no tiene que pensar en nada más, nada es que ir a hacer el trabajo. Y sabrá, seguro que tendrá todo ahí, aparte porque se hacen auditorías todos los viernes de todos los carros. Es decir, se revisa que todo esté en su sitio. Bueno, esto es un poco lo mismo, lo que hablaba antes de tener todo en el mismo carro, entonces simplemente, pues eso, el técnico directamente no tiene que pensar si lleva esto, si lleva lo otro. Una vez está en el sitio, no dice, ahora me falta la llave de tal, tengo que ir al taller y volver. Que eso estamos hablando que sí, son 5 minutos, pero 5 minutos al cabo del año o al cabo del número de intervenciones que hacemos es mucho tiempo que se pierde, Y no ¿vale? suelen ser 5 minutos, ¿eh? Cuando lo miras No, bien. no Más suelen el ser cinco despiste, ¿eh? minutos. Más que te despistas Sí, después, te desconcentras. eso es, eso es. Dejas lo que estás haciendo, vas, te cruzas con uno, en fin. Sí, pero bueno, aunque sean 5 minutos, ya es mucho tiempo. Ujú. Vale, ¿qué más por aquí? Aplicación fija de recambios y Bueno, herramientas clave al lado de la zona de intervención. sí, eso es otra cosa que tenemos, pero es más de cara al correctivo, digamos, ¿no? O sea, Ujú. tenemos un carro de herramientas a la de cada punto con las herramientas más comunes que se utilizan pues en los posibles problemas que puedas tener en cada punto de esos. Es decir, Ujú. si te vas al final de la línea, sabes que aquí se te puede, no sé, por un ejemplo, romper una policord o tal, sabes que las herramientas para cambiar una policord, pues necesitas un destornillador, igual un pico del oro, dependiendo, entonces lo tienes todo en un pequeño carro o sea, digamos, tenemos carros grandes, me refiero porque es para toda una zona, ¿no? Pero van separados por cajones, entonces tú sabes, vale, ha pasado esto, voy aquí y ya está. Vale. Los recambios sí que están dados de alta, tienen su ubicación fija y está numerada la ubicación y eso sí que, o sea, en el momento que tú vas al almacén de recambios, sí que está todo organizado, está en el suelo con sus 5 S, marcada la estantería, las ubicaciones, la balda,
y directamente en el Gmao tú pones necesito esta pieza y ya te dice está aquí, ¿vale? Pero aún así, para agilizar este tiempo es lo que hablamos de los carros, que habrá estos recambios más críticos o más habituales de usar durante un preventivo estarán directamente en el carro. No tendrá que ir a por ellos al almacén. Muy bien, al final métodos sencillos, Mm. ¿no? Pero que llevan tiempo de implementar, entiendo, ¿no? Sí, No sé sí, si esto ha sí. sido una dificultad o no, Bueno, pero al final es una inversión. sí, sobre todo, a ver, el tiempo eh, cuesta mucho tiempo implementarlo, ¿vale? Una vez está implementado ya va rodando solo. Pero de primeras cuesta mucho tiempo, sobre todo lo que hablabas antes, de que tienes que justificar un poco los gastos que haces, tal, porque tienes que tomar unos datos fiables de lo que tardas antes de aplicar esta metodología y una vez la estás aplicando, ¿no? Es decir, tienes que dar datos tangibles de que los puedan ver pues, los directivos y digan, vale, eh, entonces ahí sí que inviertes mucho tiempo, digamos, porque eh, nosotros, bueno, te hablo de mi experiencia, el tiempo que se registra se registraba cuando hacías una intervención, un preventivo, directamente el técnico se imputaba las horas en el sistema, en el GMAO, ¿vale? Entonces, para aplicar el SMED no puedes fiarte de lo que ha puesto un técnico o de la media que te da el GMAO. Directamente tienes que medir, cronometrar, grabar en vídeo, nosotros lo hicimos en vídeo, grabar cada mantenimiento, ¿vale? Y después separar los pasos que van haciendo, ¿vale? Y todavía no hemos llegado al punto de mejorarlo, digamos, pero sí unificarlo, ¿vale? O sea, es decir, ver los pasos comunes y decir si estos pasos son comunes, lo unificamos, entonces eliminamos pasos automáticamente de cada intervención. Entonces esto sí que ha sido interesante y sí que se ha notado. Ahora comentaré un poco en el ejemplo, pero reducciones de casi a la mitad de tiempo. Sí, ahora vamos al beneficio, ¿no? Solo antes de ir al beneficio, el cómo, se me has hablado de la inversión de tiempo, Mm. ¿vale? Pero al final vosotros tenéis líneas. Claro, esta inversión de tiempo ha sido en toda la línea o primero un trozo, o sea, ¿cómo para probar y vender esto, cuál ha sido la estrategia? Vender internamente, a la directiva. Sí, sí, claro, no. La estrategia es realizar el mantenimiento como lo estamos haciendo hasta ahora, luego realizar el otro mantenimiento siguiendo todos los pasos que tienes que hacer. Y después, en la misma zona, pues grabas y ves que se hacen los tres mantenimientos a la misma vez, ¿vale? Y dices, vale, han hecho tres mantenimientos en una hora, cuando los tres por separado tardas 3 horas o 2 horas y media, por ponerte un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Porque la comprobación, por ejemplo, cuando haces... a ver, nosotros lo separamos me parece que eran cuatro, ¿vale? Tenemos preparación, la checklist, cierre y verificación, ¿vale? La preparación pues incluye el bloqueo, aplicar loto, desmontar protecciones, acceder a la máquina, todo eso. El checklist es lo que te marca el preventivo que hay que hacer, digamos, o como una VSOP, ¿no? Tienes que hacer este paso, este. Entonces, lo que realmente es el preventivo, ¿no? Ya estoy en la máquina, ataco, hago el preventivo. Luego cierre, vuelvo a poner todo, desbloqueo y por último pruebo, ¿vale? Entonces, si en la preparación es común para tres preventivos, es decir, tengo que quitar lo mismo para hacer este preventivo, este o este, la periodicidad, que es también importante, me cuadra, la periodicidad a la que tengo que hacer el preventivo me cuadra, con lo cual lo puedo solapar, y al final la checklist sí que es diferente, pero tú ya una vez has accedido,
Pues haces otro, pero luego el cierre es lo mismo y la verificación es lo mismo. Pues verifica los tres a la vez. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, has hablado de una zona, entiendo que cuando dices zona es como una prueba piloto en un área piloto, ¿no? Coger un trocito y Bueno, probarlo ahí, ¿no? Porque como no te da a ver, probarlo todo es mucho, pues lo más no, fácil es claro, o coger un sea, área piloto, ¿no? Me refería a eso. sí, pero al final es un mantenimiento, un Mm, preventivo. O sea, ujú. no sé cómo explicarlo para que lo entendáis bien. Igual me estoy explicando un poquito mal, pero vaya, el preventivo te ataca al equipo. Sí, sí. En, Que en la es una zona. zona, un equipo Sí, piloto, un preventivo da- piloto. no, o sea, es un preventivo normal, o sea, da igual que Sí, esté ahí, que esté en otro sitio. Al final, como la línea es igual en todos los tramos, ¿vale? Los puntos son iguales. O sea, lo puedes aplicar a cualquier tramo, a cualquier preventivo de esta línea. No sé si me explico. vale, Habrá bueno, equipos, sí, 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 sí. Bueno, es como mm, si tienes 10 prensas iguales y haces la prueba en una prensa, luego se puede aplicar mm, en todas, porque son iguales, ¿no? sí, exacto. O, vale, es comparable, Sí, pero al final es escoger un lugar donde voy a empezar por ahí, porque empezar por sí, todo, pues es sí. eso, ¿eh? Lo que quería No, decir. exacto, sí, hay que empezar por un punto, pero al final, igual que haces con ese punto, tienes que hacer con todos. Vale. Estamos hablando mucho de preventivo y quizá alguno de nuestros oyentes aquí, ¿no? Asistentes, dice, bueno, pues yo el preventivo no me da tiempo a hacerlo, estoy todo el día detrás de averías, Mm. ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas a los que están todo el día detrás de averías y no les da tiempo a hacer preventivo? Eh, es complejo, ¿eh? Porque yo estaba en esa situación también, ¿vale? Pero Lo has dicho, ¿eh? Lo has explicado. Lo único que era sí, una parte de lo que has dicho. sí. O sea, lo que quiero decir, el mantenimiento, si se lleva con una periodicidad, si lo está muy bien planificado, al principio tienes que buscar tiempo para realizar el preventivo. Tienes que también dar prioridad a qué correctivos debo realizar y qué correctivos están por encima del preventivo. Son muy importantes y eso lo hacemos muy bien en Amazon desde mi punto de vista, ¿no? Porque a no ser que sea un correctivo de decir, tengo la línea parada, pero igual es un correctivo que tú dices, vale, tengo un cojinete que me va a aguantar tal, pero tengo estos preventivos que los tengo que hacer antes del domingo, ¿vale? Entonces, tienes que dar prioridad, muchas veces doy prioridad al preventivo que al correctivo, ¿vale? Y preparar planes de contingencia en caso de que falle. Eh, consejo, es complejo, debería saber un poco más la situación en la que se encuentra, ¿vale? Tengo amigos que trabajan no en Inditex, pero sí trabajan dentro de una subcontrata que hace el mantenimiento dentro de Inditex y me comenta lo mismo, que muchas veces no llegan a los preventivos, están con correctivos continuamente y los preventivos pues muchas veces simplemente cierran la checklist en el sistema y lo dan como válido, ¿vale? Al final, si tú no revisas un equipo con una periodicidad, mm, te va a fallar, Bueno, ¿vale? es importante, oye, si no hacemos preventivos hay que poder llegar a hacerlos o Mm. invertir en hacerlos, porque si no siempre Sí, estaremos haciendo sí, correctivos, ¿vale? exactamente. O sea, Si no inviertes, no. Ujú. aplicar el SMED aquí sería muy bueno porque el SMED ya te va a ahorrar tiempo que puedas dedicar a esos correctivos, ¿vale? Vale. Pero siempre un porcentaje del tiempo tendrás que dedicarlo a preventivos y tendrás que intentar hacer esos preventivos de una manera más eficiente eh, en- en- para poder llegar a los correctivos y a los preventivos. ¿Vale? Pregunta Raúl, ¿cuánto tiempo has tardado en ver resultados positivos con esta implementación? Pues desde el minuto uno. O sea, desde el minuto uno, desde la primera prueba que hicimos, que ahora comentaré el ejemplo, pero vaya, le he ido comentando sobre la marcha, pero desde el minuto uno con las mismas pruebas ya
notas los resultados. O sea, es instantáneo. O sea, si aplicas bien la Vale. metodología, lo vas a notar. Ujú. Dejarme cerrar el tema antes de ir al beneficio, ¿no? Por acabar de yo dar el consejo de qué pasa si no tienes tiempo a hacer preventivos. Aparte de plantearte oye, necesitamos recursos para hacer preventivo y además lo hacemos con SMET que somos más rápidos. La respuesta rápida a las averías, ¿vale? De hecho, hemos explicado aquí en Amazon, ¿no? Pues tener ciertas herramientas, ciertos carros, pues si tienes averías que se repiten o previsibles, ¿no? Pues ahí sí Claro. tener ya preparado ese kit de Mm, recambio, ese carro, las 5 S todo en su sitio en el almacén. Entonces, si somos más rápidos reparando averías, mm. porque hemos aplicado 5 S y SMET a lo que podemos llegar a predecir, luego tendremos más tiempo también para hacer preventivos. Preventivos hechos también con SMET. Así todo lo hacemos en el mínimo de tiempo posible. ¿Vale? Exacto. Yo quiero meter este punto porque, claro, tú, Alejandro, vienes de un lugar donde el preventivo ya viene de serie y hay Mm, empresas donde el preventivo incluso es una utopía, ¿no? Va yendo hacia allí. Bueno, y tú lo has mm. vivido, ¿no? También. Sí, Pero sí, un poco para hacer el yo lo he contrapunto. Si vivido. estás en la otra Mm, situación, aplica lo mismo que estamos hablando, pero a las reparaciones. mm. ¿Vale? Y si estás en la situación que haces preventivos, pues aplica lo mismo. Al final, tanto es para Sí, reparaciones como para sí, intervenciones planificadas. sí, exacto, Carles. O sea, yo lo que haría también sería hacer más eficientes los correctivos. Así te sacarás más tiempo proactivo. Tiempo proactivo lo podrás dedicar a inspecciones antes de empezar con un preventivo, ¿no? Dedicarlo con inspecciones, dedicarlo incluso predictivo, puedes dedicarlo a más. Si estás siempre con correctivo, al final tienes que buscar un punto en el que digas, oye, lo que comentabas, si se me rompe siempre esto, aquí tengo que solucionar esta avería. Si tardo una hora, tiene que estar solventada en media hora. Y ahí hacer un balance de decir, oye, ¿qué necesito para solventarla en media hora? Necesito tener aquí una llave de tal, una llave de igual. Al final, también tienes que echar números. Yo he echado muchos números porque al final yo cuando presento este proyecto a Amazon, yo tengo que hablar con, bueno, ya lo viste, que tengo que hablar con cifras reales del ahorro, de lo que supone, del coste que tiene duplicar herramientas. Yo cuando hablo de tener un carro para cada preventivo, cada carro tiene herramientas igual las mismas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, al final es beneficioso gastar, ¿qué de gastar? 300 euros por poner un número, ¿vale? En duplicar herramientas, pero esos 300 euros estamos hablando que en un año los tienes amortizados, ¿vale? Simplemente con la pérdida de tiempo de un técnico en ir a buscar esa llave. En un año, a veces en un día. Depende de lo que pase, lo puedes amortizar en un solo día, ¿no? Si evitas eso. Vale. Raúl Raúl pregunta. también pregunta que si he conseguido reducir considerablemente los correctivos gracias a los preventivos. Vale, aquí, si te hablo de Amazon, ¿vale? Te puedo decir que cuando yo empecé en Amazon, lancé este centro, o sea, no había nada, no había mantenimientos, no había nada, ¿vale? Este centro se lanzó nuevo. Esta foto es de mi, bueno, aquí está una zona del taller, tal, luego están los recambios, las oficinas y tal, ¿vale? Pero cuando se lanzó este centro, los preventivos, digamos que han ido entrando. Cuando yo entré en este centro, como anécdota, no habían hecho un preventivo nunca. Este centro se lanzó un año antes de que estuviese el departamento de mantenimiento en este centro, ¿vale? Cuando yo entré en agosto en este centro, en diciembre es cuando comienza el periodo pico en Amazon, ¿no? Que es cuando más pedidos se hacen, tal, no sé qué. Pues antes de este periodo, claro, dijimos, tanto yo como otros líderes de otros centros, dijimos, oye, hay que revisar estas máquinas porque no han tenido un preventivo nunca, ¿vale? Tuvimos que subcontratar, no teníamos personal suficiente para abrir todas las máquinas y ver qué tenían. El Desde el 85% de los motorrodillos internos que lleva cada DDI estaban quemados. O sea, si hubiésemos entrado en peak con las máquinas en ese estado, o sea, es que no tengo aquí ninguna foto, pero si no os la enseñaría, veríais que estaban, o sea,
directamente destrozado por falta de Perdón, mantenimiento. el peak es el Mm. Black Friday y es Navidad, ¿eh? Lo digo para la gente que Sí, lo sepa, es la sí, época periodo punta. pico, periodo, pues, exacto, época punta. ¿Vale? Entonces, desde que empezamos a hacer preventivos, desde que se lanzaron los preventivos aquí en Amazon, en el Logistic, en la última milla, cayeron en picado los correctivos. O sea, los correctivos, ahora cambiamos un motor rodillo cada... Pero al principio era cada semana. Cada semana tenías que abrir, sacar y poner con el consiguiente parón que tenías en la operativa, en fin. Sí se ha reducido considerablemente. De hecho, nosotros estamos enfocados, con otras tecnologías aparte, a eliminar, o sea, correctivos. O sea, el correctivo tiene que ser lo último que pase. Siempre nos tenemos que, bueno, no eliminarlo, porque siempre habrá cosas que reparar, pero que no impacte en la operativa. Es decir, que tú te anticipes a que algo falle, te anticipes a que algo va a fallar, aunque no lo veas, ¿vale? Pero tú ya lo sabes con ciertas tecnologías que, bueno, no vienen al caso ahora, pero bueno. Eh, entonces, ¿cómo tú evitas eso? Alejandro, Dime. sí, bueno, ahora hemos desplegado, ¿no? Aquí el beneficio, reducción del 47% en tiempo de intervenciones. ¿Puedes explicar un poco este beneficio así en general que está aquí y el que habéis conseguido? Sí, bueno, esto es lo que hablábamos, estaba hablando durante básicamente del ejemplo este. Vale, nosotros, como he hablado antes, para aplicar el SMED siempre se puede mejorar, ¿vale? Nosotros estamos, digamos, en la fase inicial y ya hemos notado una mejora, como pone ahí, del 47%. No es en todos, pero en muchos mejora. En otros mejorará menos, pero en otros mejorará más, en otros menos, pero bueno, al fin y al cabo se ahorra muchísimo tiempo en estas intervenciones. ¿Cómo? Como he estado explicando anteriormente, que lo que haces es los mantenimientos, en mi caso, en otros casos, pues igual hay que tomar otra estrategia, ¿no? Pero en mi caso era simplemente eh, unificando por zona el mantenimiento y unificando las tareas comunes de los preventivos. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos una banda de bolas. Antes de la banda de bolas hay una banda normal. Y entre medias de las dos, para acceder a esas dos, hay un chute. Chute es como, ¿cómo se dice? No, chute en inglés. Pero vaya, es una banda donde caen los paquetes. No tiene más, ¿vale? Una tolva, digamos, ¿vale? Entonces, para acceder a esas dos bandas, ¿vale? El mantenimiento de tanto de la banda, una banda normal, como de la banda de bolas, era cada 26 semanas y el del chute era cada 12, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Redujimos el mantenimiento eh, redujimos 2 semanas de periodicidad a las dos bandas, al de hacerlo a cada 24 semanas, ¿vale? Y el chute, una de las veces, nos entraba también con estos tres preventivos, ¿vale? Entonces nos entraban los tres juntos, ¿vale? Esto, como has preguntado antes, que está en el Gmao, ya no lo da el sistema, pero nosotros lo hemos adaptado para poder cargarlo en el sistema a nuestra manera, ¿vale? Modificando el plan anual de mantenimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues os doy datos, de hecho, los tengo aquí un poco y así os los canto un poco datos reales. Vale. Eh, os digo, en la banda la que digo que son bolas, que es al final lo que hace el dipper de los paquetes hacia los shoot, ¿vale? Ahí en preparar para acceder a ellas y empezar a realizar el preventivo de ese equipo se tardaba unos 10 minutos, ¿vale? Solamente en acceder, ¿vale? A la banda negra, digamos, negra, bueno, vamos así por costumbre, pero una banda normal, ahí tardabas 8 minutos. Tenías que moverle, desplazarle un poco menos el shoot y tal, y entonces accedías a la banda, tenías que retirar también
una protección menos, ¿vale? Y accedías en 8 minutos. Y al chute también, cuando le sacabas y tal, y accedías dentro de él, también tardabas unos 8 minutos, ¿vale? Entonces, eso solo en el primer paso, digamos, en la preparación. Ahí también estoy contando aplicar loto, ¿vale? Aplicar loto, que es bloquear el equipo. Eso entra dentro, ¿no? Lo puedes hacer también, tiras el cabinet general, lo que pasa es que no lo solemos hacer. Nosotros esto lo tenemos muy estandarizado, tenemos unas placas que se llaman, que te dice dónde seccionar cada equipo y lo hacemos individualmente, ¿no? Entonces, bueno, al final, como tienes que seccionar en la misma zona, pues seccionas y ya lo tienes preparado, ¿vale? Entonces, en total, el tiempo total, si lo sumamos, son 26 minutos. Lo que haces es preparar cada uno de los preventivos por separado, ¿vale? Una vez unificado, el tiempo total fueron 10 minutos. O sea, en el vídeo, o sea, esto, lo he dicho, se graba en vídeo y ellos trabajan. Luego tú analizas, ¿vale? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué tal? Y luego lo que decimos, con el vídeo puedes mejorar. Oye, se ha pegado 3 minutos quitado estas protecciones. Si le doy un destornillador eléctrico, ¿vale? Porque igual es una Muy protección de bien. metraquilato, podemos mejorar más ahí, ¿no? Muy Pero de bien. momento no hemos llegado a ese paso, ¿vale? Es, Solamente con ujú, unificar en ujú. la zona de los mantenimientos. Bueno, Está claro el concepto, ¿no? Al final, mm, el punto clave es esto, reducción 45% en las intervenciones. exacto, Destacar que, claro, como los mecánicos necesitan o eléctricos menos tiempo, pues esto quiere decir que tienen mayor disponibilidad, no hay que subcontratar más mecánicos, incluso tienes más tiempo exacto. para hacer 5S, hacer mejoras o lo que sea, ¿no? Mejora continua también, muy importante. Claro, es muy importante el Eh, mantenimiento, sí. Ujú, sí, no, ya como dato final, para que os hagáis por el 47%, ahí lo veis y dice, vale, ¿47% de qué? ¿No? Pues os digo el dato real, eran 151 minutos lo que se tardaba en hacerlos por separado y el tiempo con el unificado eran 80 minutos. O ujú. sea que tienes ahí liberado. La mitad casi. O sea, de si tienes Sí, cinco sí, o sea, mecánicos, es como tener 10 al final. exactamente. Al final es eso, al final que tienes dos mecánicos que pueden dedicar tiempo a otras cosas, pues tenemos pequeños proyectos, pues oye, mira a ver cómo podemos mejorar la lógica de esta máquina, hablar con los automation, en fin, se pueden dedicar a tareas proactivas, a tareas que sean para prevenir más, si podemos llamar, o predecir Ujú, fallos. Al final, de lo que se trata es de eso, de hacer un mantenimiento más proactivo gracias al SME, ¿vale? O ujú, como yo lo veo, ¿vale? ujú. Por eso decimos que mejorando, también lo podemos ver a la inversa, ojo, ¿eh? Lo que preguntaba Raúl antes, lo podemos ver a la inversa. Si mejoramos en correctivos, sacaremos tiempo para preventivos. Y yo creo que al final ahí es donde darías la vuelta a la tortilla. Esa es la clave. Al final es aplicarlo en Mm, todo, ¿no? Correctivos, mm, preventivos, donde sea. Está claro, Alejandro. Muchísimas gracias por tu aportación, ¿no? Por nada. explicar aquí tu experiencia, ¿no? Queda claro en estos Mm, 4 titulares, ¿no? Y una cosa importante, ojo, los mecánicos también más contentos porque no le encontraban sentido. O sea, ahora es sí, como, oye, les es más fácil actuar, no van tan sobrecargados. Y también lo digo por la gestión al cambio, que esto no hay mm, resistencia al cambio, realmente se lo cogen bien. no, Oye, ahora trabajo sí, más fácil, sí, ¿no? sí, Con lo exacto. cual no es Ese es necesario otro dedicar punto. mucho esfuerzo a convencer. Ese es otro punto positivo, que los técnicos al final están contentos con esto. Porque también para ellos tener que dejar lo que están haciendo e ir a por un tornillo les supone también, joder, ahora tengo que ir allí a Ya, por un tornillo. Entonces ahora, con esto van a llegar, ¡pum! ¿Vale? También para ellos decir, joder, y la semana que viene tengo que venir aquí otra vez a abrir aquí para ir a esta máquina que está al lado. ¿Por qué no lo juntamos? Claro, entonces ujú. ahora le dicen, no, no, ahora, pum. Entonces ellos van, lo hacen todo y se olvidan de esa zona, ¿vale? Ya no piensan como, la semana que viene tengo que volver aquí". No, no. O sea, ya, vale, esto ya me lo he quitado, vamos a otra cosa.
Pues bien, un poco esto era la imagen del tablero ajedrez, ¿no? Que hemos enseñado al Mm. principio. Pues esto es la imagen del tablero ajedrez. Muchas gracias, Alejandro. Acabo de explicar un poco este tablero ajedrez, qué más consiste, ¿vale? Ujú. Y bueno, estará por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con vuestro proyecto de Amazon, ¿vale? Mm. Donde desde QRM y desde Advance os hemos ayudado en la formación y consultoría, ¿no? Sí, sí. Bien, a ver, solo acabar de explicar, ¿no? Que es muy importante, pues, el medir todo esto, ya lo ha hablado Alejandro, pues con tiempos, número de intervenciones, si hago más preventivo, ahora menos correctivos, ¿vale? Cuánto tiempo estoy con máquina parada de promedio, cuánto tiempo tardo en responder, ¿no? Son los indicadores clave. Y hablar de nuestra formación en Advance, que empieza el 7 de octubre, donde no solo vais a ver esto que hemos hablado, de hecho, en solo 10 semanas vais a ver todo el completo que necesitáis para hacer un mantenimiento de súper alto nivel, ¿no? Todos los conceptos de Lean Manufacturing, de la eficiencia aplicados al mantenimiento, de la respuesta rápida aplicados a ser rápidos sin correr, en todo lo que haya, como una buena estrategia para saber vender o explicar o saber esto, cómo le doy la vuelta a la tortilla, ¿no? Cómo vendo además estas ideas. Esta parte de estrategia es súper importante porque al final es, si no me compran mis ideas, si no las sé vender, incluso si yo no lo tengo claro, pues es súper importante esta estrategia, ¿no? El método, ¿no? TPM, RCM, para cómo mantengo esto, cómo lo reparo, cómo lo mejoro, las 5S y el SMED para ser rápidos, cómo mido las cosas con indicadores, resolución de problemas para encontrar la causa raíz, ¿no? Para hacer mejora continua, cómo gestiono además todas esas tareas de mantenimiento, cómo gestiono los proyectos. Siempre hay proyectos, nuevas instalaciones, mejoras y tal. ¿Cómo lo gestiono de una manera fácil, sencilla, que además sea efectiva, ¿no? Y también además cómo lidero yo este personal, ¿no? El liderazgo consciente, cómo, bueno, puedo mover todo este personal, cómo liderarlo, cómo sacar el máximo de las personas y que además estén contentas, ¿no? Eh, los pilares básicos, ¿no? El 100% nunca lo conseguimos en nada, pero el dar un salto de 10, 20, 30, 40 puntos sí que podemos, depende de dónde estemos, siempre podemos mejorar. Y si tenemos el conocimiento, si tenemos, sabemos lo que hay, ya no tenemos dudas de, oye, ¿qué haría yo aquí? Si tienes toda la caja de herramientas de conocimiento, ya dices, pues esto o lo otro, ¿no? Y ese estrés también disminuye y vas más a tiro fijo, vas con seguridad, con convicción. ¿Vale? Al final, bueno, esta formación, pues, que hemos tenido aquí empresas, pues, bastante gordas, ¿no? Que han pasado por aquí, pues empieza este 7 de octubre y, bueno, cualquier cosa preguntáis, ¿no? Recibiréis información. Además, este webinar además está grabado, ¿no? Lo colgaremos. Bueno, cualquier cosa nos preguntáis y aquí estaremos encantados de, bueno, de compartir conocimiento para vuestro beneficio al final y el de vuestra empresa. ¿Vale? Pues si alguien más tiene una pregunta, le dejamos ahora. Si no, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues venga, muchísimas gracias. Adiós y vamos a cenar, ¿no? Y mañana ya a por todas. Venga, adiós. Venga, hasta luego.